Ella me llamó simplemente un padrastro en la boda de mi hija, frente a todos. Pagué cada cosa en ese salón y me fui sin decir una palabra. Horas más tarde, el padre del novio me encontró. Lo que él descubrió esa noche no solo puso fin a la boda, sino que también puso fin a ella. Mi nombre es Colton Carver. Tengo 49 años. Dirijo las operaciones regionales de una empresa de transporte de carga de tamaño mediano en Columbus, Ohio. No soy el tipo de hombre que habla mucho de sí mismo en cenas. Soy el tipo de hombre que se asegura de que los camiones funcionen a tiempo, los contratos estén limpios y los números no mientan. Los números nunca mienten. Las personas sí. Conocí a Naomi Stokes en una parrillada de amigos mutuos en el verano de 2001. Tenía a su hija Hallie de 3 años en la cadera y una risa que podía llenar un estacionamiento. El padre biológico de Hallie, Dennis Paris, ya había estado fuera de escena durante casi 2 años para entonces. Desapareció como humo en el momento en que las cosas se pusieron serias. Naomi nunca me pidió que interviniera. Simplemente lo hice. Eso es lo que haces cuando estás construido de cierta manera. Ves algo que necesita ser sostenido y lo sostienes. Entrené al equipo de fútbol de Hallie cuando tenía 7 años. Asistí a cada obra escolar, cada feria de ciencias, cada ataque de pánico la noche antes de los exámenes finales cuando entró a la Universidad Estatal de Ohio. Fui yo quien la ayudó a empacar el coche. Cuando llamó llorando a medianoche 2 años después porque un chico le había roto el corazón, conduje 3 horas para llevarla a comer waffles a las 2 de la mañana, mientras Naomi dormía. En los últimos 4 años de nuestro matrimonio, cometí un error que me costó más de lo que entendí en ese momento. Empecé a querer algo que pensé que ambos queríamos, un hijo propio. Tenía 45 años, Naomi 43, y sabía que la ventana no estaba completamente abierta, pero tampoco estaba cerrada. Lo mencioné con cuidado al principio, luego más directamente. Ella siempre tenía una respuesta. Estaba cansada. El trabajo era estresante. Tal vez el próximo año. Luego sugirió que viéramos a un especialista, lo que tomé como una buena señal. El médico, un hombre de voz suave llamado Dr. Eller en una clínica en Dublín, Ohio, nos dijo que concebir sería extremadamente improbable dada el perfil hormonal de Naomi. Usó palabras clínicas que cayeron como piedras. Conduje a casa en silencio esa noche con la mano de Naomi en mi rodilla, y creí cada palabra que dijo. No debería haberlo hecho, pero me estoy adelantando. La boda se celebró un sábado a finales de septiembre en Aseford Hall, un local de eventos restaurado a 40 minutos de Columbus. Hallie se casaba con Garrett Townsend, un ingeniero estructural de Dayton cuya familia tenía dinero antiguo y modales tranquilos. Yo había pagado el lugar, el catering, las flores, la fotografía y la cena de ensayo. No porque nadie lo pidiera, sino porque Hallie era mía en todos los sentidos que importaban. Y quería que su día fuera perfecto. Estaba de pie cerca de la parte trasera del salón principal durante la recepción, bebiendo un vaso de agua con gas, observando a Hallie moverse entre las mesas con su vestido color marfil. Ella estaba radiante. Lo que sea que viniera después en mi vida, esa imagen valía algo. Entonces Naomi tomó el micrófono. Tenía esa particular confianza que el Chardonnay da a las mujeres que ya piensan demasiado de sí mismas. Chocó su vaso, sonrió a la multitud y comenzó a hablar sobre la familia, la verdadera familia. Señaló a Dennis Paris, el hombre que no había pagado una sola factura de matrícula escolar, no había asistido a una sola reunión de padres y maestros, quien ahora estaba sentado en una mesa cerca del frente, vistiendo un traje nuevo y una sonrisa prestada. Y por supuesto, dijo Naomi, girando vagamente en mi dirección sin mirarme realmente. Deberíamos agradecer a Holten. Ha estado por aquí. Ya sabes cómo son los padrastros. Hacen lo mejor que pueden. Risas educadas, de esas que se sienten como papel de lija. Dejé mi vaso en la mesa más cercana, me enderecé la chaqueta y salí por la salida lateral sin decir una palabra. El aire exterior era fresco y traía el olor a hierba recién cortada. No sentía rabia. Todavía no. Sentía algo más tranquilo que eso. Terminado, como un contrato que acababa de expirar. Estaba a mitad del camino principal, dirigiéndome al estacionamiento, cuando escuché pasos detrás de mí. Medidos, deliberados.
Señor Carver. Me di la vuelta. Arthur Townsend. El padre de Garrett. De unos 60 años, canoso, el tipo de hombre que usaba un traje como si fuera una segunda piel. Se acercó a mi lado y ajustó su paso al mío sin pedir permiso. Camine conmigo un momento, dijo. Caminamos otros 30 metros antes de que hablara de nuevo, con voz baja y uniforme. La boda ha terminado efectivamente, dijo Arthur. Quiero que lo sepa. Y gente de ambas familias ya está buscando para encontrarlo y disculparse. Hizo una pausa. Le pido. Por favor, no diga nada todavía. A nadie. Deme hasta mañana. Lo miré. No lo pido por su bien, añadió. Lo pido porque vi lo que acaba de pasar allí. Y creo que se ha ganado el derecho de dejar que otra persona haga el trabajo pesado por una vez. No respondí de inmediato, solo seguí caminando. Luego dije, tiene hasta mañana. Arthur asintió una vez, y ese fue el principio de todo el desmoronamiento. Arthur Townsend no caminaba como un hombre apurado. Caminaba como un hombre que ya había decidido el rumbo de las cosas y simplemente le daba tiempo al mundo para ponerse al día. Cubrimos media cuadra en silencio antes de que volviera a hablar. ¿Cuánto tiempo conoció a Hallie antes de la boda? Preguntó, sin mirarme. Desde que tenía 3 años, dije. Él asintió lentamente como si hubiera confirmado algo que ya había calculado. Y usted pagó todo. El lugar, la comida, las flores. No era una pregunta. Cada $1, dije. Arthur metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una pequeña libreta de cuero. Papel de verdad, no un teléfono. La abrió y destapó un bolígrafo. Me dedico a la logística de carga. 34 años. Cuando algo no cuadra en un manifiesto, no discuto. Simplemente rastreo el origen. Dejó de caminar y se giró para mirarme directamente. Su nombre no aparece en ninguna parte del programa de la boda, señor Carver. Ni en los agradecimientos. Ni en la sección de gracias. Ni en el plano de asientos que recibí como invitado. Hizo una pausa. Para un hombre que financió todo el evento, eso no es un descuido. Eso es una decisión. No dije nada. Tenía razón y ambos lo sabíamos. Arthur pasó a una página en blanco. Voy a hacer algunas llamadas esta noche. La empresa de catering, el coordinador del lugar, el fotógrafo. Quiero saber quién firmó los contratos. Quiero saber de quién es el nombre en los registros de pago. Me miró fijamente. Ya tengo la sensación de que sé lo que encontraré. ¿Y qué piensa hacer con ello?, pregunté. Lo que sea necesario, dijo simplemente. Luego metió la mano en el bolsillo de su pecho y me entregó un trozo de papel doblado. Esto lo saqué de la confirmación de correo electrónico del planificador de eventos antes de la cena. Tuve la sensación de que algo andaba mal cuando llegué y no encontré su nombre por ningún lado. Lo desdoblé. Era una factura parcial. Depósito del lugar $8,400. Pagado por transferencia bancaria. El nombre en la cuenta de envío, C.T.E. Carver. Mi nombre, mi dinero, la boda de mi hija. Lo volví a doblar. Quédeselo, dijo Arthur, puede que lo necesite más tarde. Volvimos a caminar. La calle estaba tranquila. Algunos coches pasaron, sus faros barriendo el pavimento mojado. Pensé en Naomi de vuelta en el salón, probablemente ya reescribiendo la noche en su cabeza. Puliría la versión que les contaría a sus amigos. Ese hombre al que presentó como el padre de Hallie, dijo Arthur con cuidado. Dennis Paris. Se fue cuando Hallie tenía 18 meses, dije. Se perdió todos los cumpleaños hasta que cumplió 16, luego apareció como si nada hubiera pasado. La mandíbula de Arthur se tensó casi imperceptiblemente. Lo sentaron en la mesa familiar. Vi su tarjeta de lugar cuando llegué. Eso dolió de una manera diferente. Yo sabía que Dennis estaba invitado. Hallie me lo había dicho ella misma. Dijo que quería darle una oportunidad. Lo que no me había dicho era que él estaba sentado con la familia mientras yo permanecía de pie cerca de la pared trasera como un perchero.
Mi hermano pasó por algo similar, dijo Arthur después de un momento. Su esposa le negó a su hijo durante años. Reconstruyó toda la historia. Para cuando el chico descubrió la verdad, ya había construido su identidad alrededor de la mentira. Me miró. No voy a permitir que eso le pase al matrimonio de mi hijo. Dejé de caminar y lo miré. Esta no es tu pelea. No, asintió. Pero mi hijo ahora está casado con Hallie, lo que significa que cualquier problema que haya debajo de este suelo, eventualmente también lo afectará a él. Cerró su libreta. Prefiero descubrirlo ahora que después de que haya nietos involucrados. Esa fue la primera vez que pensé, este hombre habla en serio. Cuando llame, dije, responderé. Arthur asintió brevemente y regresó al lugar. Lo vi marcharse, firme, sin prisas, con las manos en los bolsillos, y por primera vez desde que salí de aquel salón, no me sentí solo en la oscuridad. Simplemente sentí que el papeleo estaba a punto de alcanzar a alguien que pensó que lo había triturado. Conduje de regreso a mi casa esa noche y no encendí ni una sola luz. Solo me senté en la cocina con un vaso de agua y la factura doblada que Arthur me había entregado. La casa se sentía diferente a medianoche. No vacía exactamente, pero honesta, como si hubiera estado esperando que dejara de fingir que todo estaba bien. Mi teléfono vibró 2 veces. Naomi. Lo dejé ir al buzón de voz. A las 7:14 de la mañana siguiente, Arthur llamó. Tengo la factura del catering, el contrato floral y el historial de pagos del lugar, dijo. Sin saludo, sin rodeos. Los 3 muestran la misma cuenta de origen. ¿La tuya? ¿Todo? Pregunté. Cada partida, la cena de ensayo también. Depósito de fotografía $6,200. Pagado hace 8 meses. Saldo del lugar $14,800. Catering $11,500. Flores. Y quiero que sepas que esos centros de mesa eran obscenos. $9,300. Hizo una pausa. Total hasta ahora, poco más de $47,000. Tu nombre en cada transferencia. Escribí los números en una libreta por costumbre. $47,400. Hay algo más, dijo Arthur. La lista de invitados. Hice que mi asistente sacara el documento original de confirmación de RSVP del servidor del coordinador de eventos. Utilizan una plataforma de planificación compartida y los permisos de acceso eran más laxos de lo que deberían haber sido. Alguien editó la columna de reconocimiento formal 3 semanas antes de la boda. Dejó que eso calara. Tu nombre estaba originalmente en la lista bajo, padre de la novia, padrastro. Alguien lo cambió a, en blanco, luego agregó a Dennis Paris bajo, padre de la novia. Dejé el bolígrafo. ¿Puedes decir quién hizo el cambio?, pregunté. El registro de edición muestra el inicio de sesión del coordinador, dijo Arthur. Pero la coordinadora me dijo esta mañana que recibió una instrucción escrita de la madre de la novia para actualizar las designaciones familiares. Ella tiene el correo electrónico. Naomi, por supuesto. Una cosa más, dijo Arthur. Hice una búsqueda rápida de antecedentes de Boyd Sloan. El abogado que figura como representante legal de Naomi en algunos de los documentos fiduciarios que encontré referenciados en sus registros financieros compartidos. Sloan no se especializa en derecho de familia. Se especializa en planificación patrimonial y protección de activos. Otra pausa. Y él y Naomi han sido fotografiados juntos en 3 eventos benéficos en los últimos 18 meses. Siempre figurando como invitados de la misma organización. Asimilé eso en silencio. Coulten, dijo Arthur, esto no fue espontáneo. El discurso, los asientos, las ediciones del programa, París en la mesa familiar. Alguien lo planeó cuidadosamente, probablemente durante meses. Lo sé, dije. ¿Tienes un abogado personal? Sí. Llama hoy, dijo Arthur. Antes de hablar con Naomi, antes de hablar con Hallie, antes de hablar con nadie. Le di las gracias y colgué. Luego me quedé unos minutos más mirando los números en la libreta.
$47,400. 22 años en un campo en blanco donde solía estar mi nombre. Levanté el teléfono y llamé a mi abogado, Frank Mercer. Contestó al segundo timbrazo, escuchó durante 4 minutos sin interrumpir, luego dijo las 6 palabras que necesitaba oír: no muevas dinero. Ven hoy. Estaba en su oficina a las 10. Frank Mercer había sido mi abogado durante 11 años. Tenía 61 años, era fornido como un ex linebacker, y tenía el tipo de rostro que ponía nerviosos a los abogados oponentes antes de que siquiera abriera la boca. Extendió los documentos de Arthur sobre su mesa de conferencias y los estudió como lo había visto estudiar contratos 100 veces antes, metódicamente, en silencio, como un hombre desactivando algo. El fideicomiso, dijo finalmente, levantando la vista. Explícamelo. Le expliqué el fideicomiso familiar que Naomi y yo habíamos establecido 9 años atrás, un vehículo conjunto que incluía un subsidio de vivienda, provisiones para el apoyo continuo de Hallie, y una cuenta educativa diferida. En ese momento, había parecido una planificación responsable. Ahora, se sentía como una puerta que había dejado abierta accidentalmente. Naomi tiene una hermana, dije. Lorraine Stokes. Es notaria en Westerville. Frank levantó una ceja. Hace 2 años, Naomi mencionó que había actualizado algunos documentos del fideicomiso para mayor eficiencia, dije. Firmé lo que me puso delante. Confiaba en ella. Hice una pausa. Creo que Lorraine legalizó cambios que nunca revisé correctamente. Cambios que pueden haber alterado el lenguaje de los beneficiarios. Frank se reclinó. Eso es un problema para ella. Si Lorraine legalizó documentos sin la verificación independiente adecuada de la comprensión del firmante, eso es una posible mala conducta notarial. Tomó nota. Pediré un historial de los documentos. Asentí. Luego le conté sobre el abogado de Naomi, Boyd Sloan. La expresión de Frank no cambió, pero su bolígrafo dejó de moverse. Sloan ha estado manejando su trabajo patrimonial aparentemente, y tienen una relación personal. Arthur Townsend así lo cree. 3 apariciones públicas documentadas juntos. Frank dejó el bolígrafo. Si Sloan asesoró a Naomi sobre modificaciones fiduciarias mientras mantenía una relación personal con ella, eso es un conflicto de intereses. Cualquier cosa que él tocara en su nombre es potencialmente anulable. Cruzó las manos. Coulton, quiero que vayas a casa hoy y revises cuidadosamente la casa. Archivadores, el botiquín, cualquier lugar donde Naomi guardara objetos personales. No muevas nada. Solo mira y fotografía todo lo que encuentres. Me fui a casa al mediodía. Empecé en la oficina de casa. 3 archivadores, todos organizados con la letra de Naomi. La mayor parte era rutinario. Luego me moví al baño principal. Detrás del panel falso del armario debajo del lavabo, un espacio que yo mismo construí cuando renovamos hace 8 años, pensando que sería un buen lugar para objetos de valor. Encontré una pequeña caja de cartón. Dentro, 8 blísteres de anticonceptivos orales de alta dosis, cada paquete tenía fechas escritas con rotulador en el reverso de la lámina. El más antiguo era de hace 3 años. El más reciente era de 4 meses antes de la boda. Me quedé en ese baño durante mucho tiempo, sosteniendo la caja. Habíamos pasado 2 años y medio intentando concebir. Citas con el Dr. Eller, conversaciones sobre el momento, Naomi diciendo que quería esto tanto como yo. Y todo el tiempo ella se había asegurado de que fuera imposible. Fotografié todo, puse la caja exactamente donde la encontré. Luego bajé, me senté en la mesa de la cocina y llamé a Frank. Encontré algo, dije. Dime. Le conté sobre los anticonceptivos, sobre las fechas, sobre el Dr. Eller y su diagnóstico. Frank estuvo en silencio por un momento. Luego, ¿quién te recomendó al Dr. Eller? Pensé. Naomi lo sugirió, dijo que una amiga le había recomendado la clínica. Investigaré las relaciones profesionales del Dr. Eller, dijo Frank. No confrontes a Naomi. No menciones lo que encontraste. Todavía no. Colgué y miré por la ventana de la cocina al patio trasero. El jardín que construí a mano.
La cerca que reparaba cada primavera. El roble en el que Hallie había tallado sus iniciales cuando tenía 9 años. 22 años de mantenimiento, de estar presente, de creer que las personas que amaba hacían lo mismo. La caja en el armario decía lo contrario. 3 días después de la boda, Hallie llamó. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. No era vacilación, sino deliberación. Cada conversación a partir de ese momento iba a importar, y no iba a tropezar con ninguna de ellas sin preparación. Papá, dijo, luego se detuvo como si la palabra la hubiera sorprendido incluso a ella. Estoy aquí, dije. Nos encontramos en una cafetería junto a la ruta 40 a la que íbamos desde que ella estaba en la escuela intermedia. El rincón del banco, una iluminación terrible, el mejor pastel de manzana del condado de Franklin. Yo llegué primero. La vi entrar por la puerta. La misma chica a la que había llevado a practicar natación a las 5 de la mañana durante 6 años seguidos, excepto que ahora sus ojos mostraban algo más pesado de lo que nunca había visto en ellos. Se sentó, envolvió ambas manos alrededor de una taza de café y me miró directamente. No escribí ese campo en blanco en el programa. Te juro que mamá se encargó de todas las comunicaciones con los proveedores. Firmé la versión final sin leer cada línea, y eso fue. Eso fue estúpido y lo asumo. Te creo, dije. Ella exhaló. El padre de Garrett nos mostró los documentos de los proveedores. Sabía que contribuiste a los gastos de la boda. No sabía qué fue todo. Mamá me dijo que su lado se encargaba de una parte. Hizo una pausa. También me mintió a mí, papá. No respondí directamente a eso. Solo la dejé continuar. Y Dennis, lo invité porque pensé que estaba lista para cerrar algo. No sabía que lo sentaría en la mesa familiar. No sabía sobre el cambio de designación formal. Su voz se tensó. Cuando Arthur me mostró ese correo electrónico, no pude respirar. Hallie, dije, nada de lo que arregló tu madre es culpa tuya. No eres responsable de lo que ella construyó sin decírtelo. Me miró fijamente por un largo momento. Debería haber luchado más por tu nombre en ese programa, por tu asiento al frente. La dejé encargarse de todo porque era más fácil y más fácil fue la elección equivocada. Nos sentamos allí otros 40 minutos. Pedimos pastel, ninguno de los dos lo tocó realmente. Cuando me abrazó en el estacionamiento después, me abrazó más tiempo de lo habitual. La dejé. Eso fue un martes. El miércoles por la mañana, Arthur llamó con noticias sobre Amber Holland, la mejor amiga de Hallie desde su primer año en la Universidad Estatal de Ohio. Amber le había enviado a Hallie un mensaje de texto de disculpa la noche anterior. En él, admitía haberle estado proporcionando información a Naomi durante casi 2 años. Conversaciones privadas, detalles sobre lo cercanos que se habían vuelto Hallie y yo, incluso el hecho de que Hallie había pedido específicamente que yo diera un discurso en la recepción. Naomi había usado cada pieza de esa información para planear la exclusión. Hallie me lo reenvió de inmediato, dijo Arthur. Está furiosa y está apuntando en la dirección correcta. Se lo pasé a Frank Mercer esa tarde. El jueves, Arthur encontró una conexión entre Naomi y Boyd Sloan que pasó de circunstancial a documentada. Una propiedad con CEO firma listada hace 13 meses, una casa junto al lago en las afueras de Granville, registrada a nombre de ambos. El anuncio había sido retirado, pero la base de datos del registro del condado no olvida. Frank se levantó de su silla antes de que yo terminara la frase. Todo documento que Sloan tocó en su nombre ahora está comprometido, dijo Frank, cada modificación del fideicomiso. Cada ajuste de beneficiario. Estamos impugnando todo. Voy a presentar una solicitud para congelar el fideicomiso hoy e iniciar una remisión al Colegio de Abogados del Estado con respecto a la conducta de Sloan. Le di mi aprobación. Esa tarde, conduje al apartamento de Naomi. Abrió con una bata, café en mano, su expresión pasando de sorpresa a cálculo más rápido de lo que probablemente pretendía. Me senté frente a ella y mantuve mi voz nivelada. Voy a decir esto una vez. Sé sobre Boyd Sloan. Sé sobre los Rainey y los documentos notariados. Sé sobre las ediciones de la lista de invitados. Y sé sobre el Dr. Eller.
Algo detrás de sus ojos se quedó muy quieto. El fideicomiso ya está congelado, continué. Mi abogado presentó la solicitud esta mañana. Y sé sobre las recetas. Naomi, las de la farmacia en línea. Las que tienen las fechas escritas en el reverso del blister. 2 años y medio de ellas. La quietud dio paso a algo más duro. Esos son registros médicos privados. Son evidencia de engaño deliberado durante un matrimonio, dije. Frank se encargará de esto a partir de ahora. Me levanté y me enderecé la chaqueta. No vine aquí a pelear. Vine aquí porque pasaste 22 años dejándome creer que estaba construyendo algo real. Al menos me debes la experiencia de saber que escuchaste lo que acabo de decir. Salí, no miré hacia atrás. Arthur llamó el sábado por la mañana y me dijo que había organizado una reunión privada, un pequeño brunch en el comedor de Aseford Hall para familiares y amigos cercanos que habían estado presentes en la boda. Naomi lo había organizado, con la intención, sospechaba, de empezar a gestionar la narrativa. Arthur había aceptado la invitación con un propósito completamente diferente en mente. Ven, dijo. No tienes que hablar. Solo estate en la sala. Unas 30 personas estaban sentadas cuando llegué. Naomi estaba en el extremo de la mesa, vestida con intención, aparentando calma. Dennis Paris se sentó a 2 sillas de ella. Hallie y Garrett estaban cerca del centro. Garrett, con el aspecto de un hombre que había pasado la semana recalculando todo en silencio. Arthur se levantó sin ceremonias. La sala se calmó de inmediato. El tipo de autoridad que no requiere volumen. Quiero abordar lo que sucedió en esta boda, dijo, porque creo que las personas en esta sala merecen información precisa. Abrió su carpeta y colocó documentos sobre la mesa uno por uno. La boda del sábado pasado fue financiada por un solo individuo, dijo Arthur. Lugar $14,800, catering $11,500, fotografía $6,200, flores $9,300, cena de ensayo $5,600, impresión e invitaciones $2,000. Total $47,400. Miró alrededor de la mesa. Cada pago provino de una cuenta. La de Coulter Carver. La sala se quedó en el tipo de silencio que surge cuando algo se dice y no se puede retractar. Este es el mismo hombre, continuó Arthur, cuyo nombre no apareció en el programa, quien fue descrito en el brindis como alguien que, y cito, hizo lo mejor que pudo, quien vio a un hombre ausente durante la mayor parte de la infancia de Hallie, presentado como su padre a familiares e invitados. Puso la impresión del correo electrónico en el centro de la mesa. La designación formal en la lista de invitados fue cambiada 4 semanas antes de esta boda. La mención de Coulter Carver fue alterada de padre de la novia, padrastro, a en blanco. El cambio se realizó desde una dirección de correo electrónico perteneciente a la madre de la novia. La silla de Naomi raspó el suelo. Arthur, este no es el lugar. Es exactamente el lugar, dijo Arthur. No de forma cruel, solo definitiva. Hallie se levantó antes de que el silencio pudiera asentarse en algo que Naomi pudiera llenar. Todo lo que dijo Arthur es exacto, dijo Hallie, con voz firme. Y le debo a mi padre algo que debería haberle dado públicamente el sábado pasado. Me miró. Coulter Carver me crió. Estuvo en cada práctica, cada crisis, cada martes ordinario que nadie fotografía. Pero que todos necesitan. Él financió esta boda porque ese es el tipo de hombre que es. Permití que mi madre organizara este evento de una manera que lo borró. Y no pretenderé que eso fue aceptable. No miró a Naomi cuando lo dijo. Me miró a mí. Le di un pequeño asentimiento. Eso fue suficiente entre nosotros. Naomi se levantó, dijo algo sobre necesitar aire y salió por la puerta lateral. Dennis Paris esperó aproximadamente 1 minuto, luego la siguió en silencio. Ninguno de los dos regresó. Arthur recogió sus documentos con la eficiencia de un hombre que cierra una reunión. Garrett se estiró y estrechó la mano de su padre con firmeza una vez. Después, Arthur y yo nos quedamos en el estacionamiento. El aire de octubre era frío y honesto.
No tenías que hacer eso, dije. Lo sé, dijo Arthur. Por eso lo hice. Me ofreció la mano. La tomé. Luego se fue conduciendo y yo me quedé solo en el tranquilo estacionamiento, pensando en $47,000, 22 años, y la extraña y limpia sensación de estar finalmente en el lado correcto de un balance honesto. La congelación del fideicomiso produjo su primera consecuencia visible un miércoles, 9 días después de la boda. Frank había organizado la entrega de una carta certificada a la dirección actual de Naomi, la casa de Dolores Crane, resultó ser, lo que añadió una capa de ironía dado lo que ahora sabíamos sobre el papel de Lorraine en la legalización de los documentos. La carta detallaba la congelación, el alcance de la auditoría y la base legal para ambos. También hacía referencia, en un lenguaje preciso y medido, al préstamo personal pendiente de $31,000 que Naomi me había pedido hace 8 años. Documentado por un pagaré firmado que casi había olvidado que existía hasta que Frank me pidió que sacara todos los registros financieros de la última década con los intereses estándar calculados desde la fecha del acuerdo original. El saldo actual era de $44,200. Frank había adjuntado una demanda de pago a la carta de congelación, cortés, formal, completamente inflexible. Naomi me llamó a las 7:45 de esa mañana, lo que me dijo que llevaba horas despierta. Su voz tenía esa tensión particular de alguien que ha ensayado una conversación y ya sabe que no va a salir como lo planeó. Esto es excesivo, Coulton, dijo. El préstamo fue informal. Estábamos casados. Teníamos un pagaré firmado, dije. Eso no es informal. Eso es un contrato. Quiero hablar de esto en persona. Habla con Frank, dije, para eso está él. Ella cambió de tema. La congelación del fideicomiso está perjudicando a Hallie. La congelación del fideicomiso está protegiendo bienes que fueron reestructurados sin mi consentimiento informado, dije. Si el apoyo a Hallie se interrumpe, es una consecuencia directa de las decisiones que tú y tu abogado tomaron. Frank y yo discutiremos una excepción para las necesidades actuales de Hallie. Llama a su oficina. Silencio en la línea. Entonces, has cambiado. Obtuve información precisa, dije. La gente tiende a cambiar cuando eso sucede. Terminé la llamada y dejé el teléfono sobre la encimera de la cocina, serví mi café, me paré en la ventana, mirando el jardín. Esa misma tarde, Frank tenía 2 actualizaciones más. Primero, el Colegio de Abogados de Ohio había abierto formalmente un procedimiento disciplinario contra Boyd Sloan. Su retirada del caso de Naomi no había sido lo suficientemente rápida como para escapar de la queja, y el registro de la propiedad de la Casa del Lago CO firmada ahora formaba parte de las pruebas del procedimiento. La firma de Sloan lo había puesto en baja administrativa pendiente del resultado. Segundo, Lorraine Stokes había llegado a un acuerdo de cooperación con la comisión notarial a cambio de una pena reducida. Había proporcionado una declaración escrita confirmando que había legalizado documentos de modificación del fideicomiso a petición de Naomi sin llevar a cabo la verificación independiente requerida de mi comprensión y consentimiento. Ella declaró que Naomi le había dicho que los cambios eran actualizaciones rutinarias y que yo ya los había revisado. Frank me leyó la frase clave de la declaración de Lorraine por teléfono, entendí que era una formalidad. No verifiqué de forma independiente la conciencia del CEO fiduciario de los cambios sustantivos. Eso es suficiente para anular las modificaciones, dijo Frank. Todas ellas. Vamos a presentar una solicitud para restaurar el lenguaje original del fideicomiso a finales de semana. ¿Y la demanda del préstamo?, pregunté. El nuevo abogado de Naomi llamó esta tarde, dijo Frank. ¿Quieren negociar? Le dije que la cantidad es la cantidad. Pensé por un momento. Dals 2 semanas. Luego presentamos la demanda de cobro. Hecho, dijo Frank. Esa tarde, Hallie me envió una foto por mensaje de texto. Sin pie de foto, solo una imagen de los dos de su graduación de preparatoria. Yo con una chaqueta que era un poco demasiado formal para la ocasión. Ella con su toga y birrete. Ambos entrecerrando los ojos hacia el sol. Recuerdo ese día. Recuerdo lo orgulloso que estaba y cómo no había sabido qué hacer con todo aquello. Así que, simplemente me paré a su lado y dejé que el fotógrafo hiciera su trabajo.
Miré la foto por un largo tiempo. Luego, escribí, recuerdo ese día. Diste el mejor discurso de toda tu clase. Ella me respondió una sola línea, fuiste el único que me lo dijo antes de que subiera. Dejé el teléfono y terminé mi café. Afuera, el viento de noviembre se movía a través del roble en el patio trasero. Las ramas estaban desnudas ahora, pero el tronco era sólido. Las iniciales talladas en él tan nítidas como el día en que ella las puso allí. Algo se mantenía. El acuerdo llegó un jueves, 3 semanas después de que Frank presentara la congelación del fideicomiso. El nuevo abogado de Naomi había negociado hasta el último momento, pero al final, las matemáticas eran ineludibles. El lenguaje original del fideicomiso fue completamente restaurado. Cada modificación que Lorraine había legalizado fue anulada. Las designaciones de beneficiarios regresaron a lo que habían sido 9 años atrás, antes de que Boyd Sloan hubiera tocado los documentos. El reembolso del préstamo se estructuró como un pago único a 60 días, $44,200. El abogado de Naomi había intentado negociar cuotas. Frank se había negado. El procedimiento disciplinario de Boyd Sloan seguía adelante independientemente del acuerdo. El Colegio de Abogados de Ohio no se detenía por acuerdos privados entre partes. Sloan se enfrentaba a una audiencia formal en enero. Su firma ya había anunciado que estaba en transición a un rol de asesoría, lo que en el lenguaje de las firmas de abogados significaba que lo estaban alejando discretamente de cualquier trato con clientes mientras la institución se protegía. Lorraine Stokes recibió una suspensión de 6 meses de su comisión notarial y una reprimenda formal. Su nombre estaría en el registro público de la Comisión Notarial de Ohio durante 5 años. El Dr. Eller había llegado a un acuerdo de cooperación completo con la Junta Médica a cambio de la suspensión voluntaria de su licencia pendiente de una revisión de cumplimiento. Había proporcionado un relato escrito detallado del acuerdo, incluyendo el nombre del contacto que había referido a Naomi a su clínica, el lenguaje específico que se le había pedido que usara en su evaluación y la tarifa de consulta que había recibido de la clínica de fertilidad afiliada. La Junta ahora estaba llevando a cabo una investigación separada sobre las prácticas de referencia de la clínica. Frank estimó que la licencia de Eller no sobreviviría a la revisión. Leí todo esto un viernes por la mañana en la mesa de la cocina con una taza de café, y la quietud particular de un hombre que ha esperado mucho tiempo a que algo termine. El último elemento en el resumen de Frank era una sola línea: la demanda de Dennis Paris fue desestimada con perjuicio el martes. No se esperan más presentaciones. Dejé los papeles, miré hacia el patio trasero. El roble estaba desnudo ahora. Noviembre lo había despojado por completo, pero el tronco estaba tan sólido como siempre. Esa tarde, Hallie pasó por casa. No envió un mensaje de texto previo, simplemente apareció como solía hacerlo cuando estaba en la escuela secundaria y necesitaba un lugar para pensar. Se sentó a la mesa de la cocina frente a mí y puso ambas manos planas sobre la superficie como si se estuviera estudiando a sí misma. Tengo algo que necesito decir, dijo. Adelante, dije. He estado pensando en ello durante semanas. Cada elección que no hice. Cada vez que dejé que mamá se encargara de algo porque era más fácil que resistirse. Cada vez que me dije a mí misma que estaba bien. Me miró fijamente. Ya no quiero lo fácil. Quiero la honestidad. Hizo una pausa. Lo siento, papá. Por lo que pasó en esa boda, por el programa, por los asientos, por todo. Te mereces algo mejor de mí. Miré a mi hija por un largo momento. 22 años de estar ahí para alguien, y ellos están ahí para ti a cambio. No perfectamente. No en el horario exacto que hubieras querido, pero están ahí. Estás aquí ahora, dije. Eso es lo que importa. Ella asintió. Luego extendió la mano por encima de la mesa y puso su mano sobre la mía por un momento antes de retirarla. No necesitábamos hacer un espectáculo. Después de que se fue, fui a la oficina en casa y abrí el cajón inferior del archivador, el que había limpiado y reorganizado después de que Naomi se llevó sus cosas. Saqué un pequeño sobre que había puesto allí 2 semanas antes. Dentro había una nota doblada. La había escrito la noche después de encontrar los anticonceptivos en el botiquín del baño.
No para nadie más, solo para poner las cosas en palabras para que dejaran de dar vueltas. La leí una vez, luego la puse en la trituradora de papel y la vi desaparecer. ¿Hecho? 8 meses después de la boda, el Coulter Carver que estaba en su patio trasero en una cálida mañana de junio lucía casi idéntico al que había salido de Aseford Hall en septiembre. La misma complexión, la misma postura, el mismo hábito de beber café de pie cerca de la ventana de la cocina. Pero algo dentro se había asentado que no lo había estado antes. El tipo de asentamiento que no proviene de que las cosas salgan bien. Proviene de saber finalmente dónde estás parado. El fideicomiso fue completamente restaurado y operando bajo sus términos originales. El préstamo había sido pagado en su totalidad a principios de diciembre. Una transferencia bancaria que llegó sin una nota, sin una disculpa, solo el número que Frank había exigido. Naomi se había mudado a un apartamento en Worthington. No habíamos hablado desde la mañana en que salí de su lugar. La audiencia disciplinaria de Boyd Sloan había resultado en una suspensión de 2 años de su licencia de abogado y un hallazgo formal de mala conducta profesional. La casa del lago en las afueras de Granville había sido puesta a la venta en febrero. El Dr. Eller había entregado su licencia médica voluntariamente en enero, 2 días antes de que la Junta programara la emisión de su fallo. La clínica de fertilidad afiliada había resuelto una demanda civil separada y cambió de propietario. Lorraine Stokes había completado su periodo de suspensión y regresó a un trabajo notarial limitado. No me había contactado. No esperaba que lo hiciera. Dennis Paris había desaparecido tan silenciosamente como había llegado. Sin más presentaciones legales, sin contacto con Hallie de la que yo tuviera conocimiento. Ningún segundo acto para su breve reaparición. Algunas personas aparecen para las fotografías y se van cuando se encienden las luces. Hallie y Garrett vivían en Dayton. Vinieron a Columbus para el fin de semana del Día de los Caídos y pasaron la mayor parte del sábado por la tarde en el patio trasero. Garrett haciendo algo constructivo con los arriates del jardín mientras Hallie se sentaba en los escalones de atrás y me hablaba de nada en particular, su trabajo, un viaje que estaban planeando, el perro de un vecino que había desarrollado un rencor inexplicable contra su buzón. Cosas normales, el tipo de conversación que solo ocurre cuando el peso se ha levantado lo suficiente como para dejar entrar la vida ordinaria. Arthur llamó un domingo de mayo, lo cual era tan inusual que descolgué antes del segundo timbrazo. Me dijo que él y su esposa estaban estableciendo una pequeña fundación, informal, financiada de forma privada, para proporcionar asistencia legal a padrastros que navegan situaciones de fideicomisos familiares impugnados. Dijo que una conversación con un hombre en un estacionamiento el pasado octubre había sembrado la idea. Me gustaría poner tu nombre en el consejo asesor, dijo. No como donante, sino como alguien que conoce el terreno. Lo pensé durante aproximadamente 4 segundos. Sí, dije. La primera reunión asesora estaba programada para julio en Columbus. Otros 3 hombres estaban en la junta. Un maestro jubilado de Akron, un bombero de Cincinnati, un supervisor de logística de Toledo. Vidas diferentes, detalles diferentes, la misma forma básica de experiencia. Hombres que se habían quedado cuando quedarse era inconveniente y habían pagado el precio por ello. Y ahora estaban en posición de asegurarse de que el próximo hombre tuviera una mejor base. Conduje a la primera reunión un martes por la mañana a principios de julio, estacioné en un lote en el centro y me senté un momento antes de entrar. La ciudad se movía a mi alrededor como lo hacen las ciudades, indiferente, continua, la historia de nadie coincidiendo más que la de cualquier otro a nivel de la calle. Pensé en los 2 años y medio intentando tener un hijo, en el dolor que había cargado por algo que nunca había sido real. Ya no sentía rabia por ello. La rabia es cara, y había aprendido a gastar con cuidado. Pensé en Hallie a los 8 años, dormida en el sofá con un conejo de peluche bajo el brazo mientras yo me sentaba en el suelo a su lado viendo alguna terrible película nocturna porque había tenido una pesadilla y no quería estar sola. No me importó. Esa era la parte que nadie fotografía. Las horas ordinarias no presenciadas que componen la estructura real de una relación. Esas horas eran mías. Siempre habían sido mías. Ningún papeleo, ninguna lista de invitados editada, ningún discurso con micrófono podría retroceder y quitármelas. Salí del coche, me arreglé la chaqueta y entré al edificio.
Algunos hombres reconstruyen ruidosamente. Necesitan la audiencia, la reivindicación, el momento público de ensayo. Lo entendía, pero siempre había sido mejor en el trabajo silencioso, el largo plazo, la mano firme, la madrugada cuando nadie más estaba levantado todavía. Eso no había cambiado. Lo que sí había cambiado era que había terminado de hacerlo por personas que lo trataban como invisible. El roble seguía en el patio trasero. Las iniciales de Halley seguían grabadas limpiamente en la corteza. En otoño, las hojas volverían a caer, como siempre lo habían hecho, pero el tronco se mantenía como siempre. Eso era suficiente para construir.